¿Pueden quitarte la residencia permanente cuando aplicas a la ciudadanía de los Estados Unidos? Esa es una pregunta que nos ha llegado y que ha generado algo de preocupación con nuestra audiencia. Un cubano que tiene I-220A o tenía I-220A cuando aplicó a la residencia permanente, obtuvo su residencia permanente y ahora está preocupado porque, según él, le han dicho que el gobierno está revisando cómo obtuviste esa residencia a la hora de hacer tu proceso de ciudadanía. La respuesta a esto obviamente no es tan simple, no es un sí y un no. La abogada Claudia lo va a explicar más adelante en el video, lo explicó en nuestro video en vivo y es importante que tengan en cuenta los detalles de este caso. El gobierno, esto no es nuevo, el gobierno de los Estados Unidos durante tu proceso de ciudadanía lo revisa todo. No es solamente, a diferencia de lo que muchos creen, no es simplemente llegar ahí y hacer tu examen cívico o tu examen de inglés. El gobierno revisa todo tu historial en los Estados Unidos y tu historial migratorio. Revisan cómo entraste a los Estados Unidos, revisan de nuevo cómo obtuviste tu green card, todo lo que pasó en el proceso de tu green card y podrían, y si encuentran obviamente algún problema, pueden ir a iniciar algún proceso con esa residencia. Podría pasar. No es algo, y repito, no es algo nuevo. Lo que sí puede ser es que ahora lo estén aplicando con mucho más rigurosidad. Entonces, hay que tener esto bien claro, bien presente, y si hay alguna duda en cómo obtuviste tu residencia, no digo que las personas hayan hecho algo mal, sino que inmigración puede haber cometido algún error. Les voy a dejar la explicación que dio la abogada Claudia Cañizares sobre este tema en nuestro video en vivo. Es que ella entró con una I-220A, le aplicaron a la residencia, le aprobaron la residencia, ya es elegible para aplicar a la ciudadanía, porque puede ser que haya entrado en el 2020, 2021, y está preguntando, ¿me pueden quitar la residencia? Exacto, está diciendo que en algunos casos dice que le han dicho que están quitando residencias. Sí, es verdad que en algunos casos están empezando procesos para remover la residencia. Yo lo que haría es hacerte un FOIA para ver por qué te aprobaron la residencia, porque hay casos de personas que son I-220A, pero cuando tú le lees el FOIA, o tenían un parol, o habían sido procesados en la I-213 con parol, o habían sido procesados de manera expedita y técnicamente eso calificaba para un parol, o fueron personas que cayeron en el memorándum que calificaban para parol. Así que hay varias cosas. Lo primero que yo te recomendaría, vamos a hacer una cita, vamos a hacerte un FOIA, vamos a pedirte tu récord y después de ahí te decimos aplica la ciudadanía o no. Es decir, que una persona bueno, digamos el caso de este I-220A, que obtuvo su residencia, se le aprobaron su residencia, y Inmigración está utilizando la aplicación a la ciudadanía para reconsiderar esa residencia, o... Técnicamente, la decisión va a ser la siguiente. Ellos no te van a aprobar la ciudadanía porque van a decir, te aprobamos la residencia por error. Okay. Pero tampoco te pueden quitar la residencia. Ahora, USCIS está tratando de quitar la residencia y ahí es que ustedes tienen que entrar a defenderse para ver si realmente ellos tienen base para quitarte la residencia o no. Depende del tiempo, depende de si lo tienen, si la pueden quitar o no, cuando es que empiezan el rescission proceedings. Igual si ya tú has viajado con la residencia, técnicamente tú pudieras reaplicar a la residencia porque ya tienes una entrada legal. Hay varios argumentos si caes en este proceso de quererte quitar la residencia que pudieras usar para guardar tu residencia o salvar tu residencia. Okay. Bueno, ahí tienen la explicación. No es un proceso de todas maneras simple, no es algo que ni mucho menos le va a pasar a todos o le pasaría a todos. La mayoría de las personas no tienen cero problemas a la hora de presentar su proceso de ciudadanía porque obtuvieron su residencia sin problemas. Y ojo, que aquí no estamos hablando de que la persona cometió fraude, que eso sería ya otro problema. No estamos hablando de que la persona engañó a inmigración para obtener la residencia, sino que UCIS reevalúa esa residencia al momento de la aplicación de la ciudadanía para detectar si hubo un error. Si por alguna casualidad UCIS entregó esa residencia por error, era una persona, por ejemplo, este caso que es un I-220A, que son casos extremadamente complicados los de los I-220A, pero hay argumentos que han hecho los abogados o que se están haciendo para que los I-220A puedan obtener la residencia. Son argumentos que se han hecho donde en algunos lugares han estado de acuerdo, en otros no, algunos en la corte, otros en inmigración, pero inmigración podría considerar, y esto es un caso hipotético, es el caso que está preguntando esta oyente nuestra,
pues en ese caso hipotético de que inmigración diga, bueno, yo esta residencia no la tenía que haber entregado porque el argumento que utilizamos para entregarla no es válido, por decir algo. Entonces ahí entonces ellos negarían obviamente la ciudadanía porque a los efectos ellos creen que tú esa residencia no la obtuviste de manera correcta, no porque hayas hecho algo mal, insisto, sino porque inmigración puede haber cometido un error en el proceso y pues ahí entonces iniciarían todo un proceso para también retirar esa residencia. Es un proceso complicado, o sea, el oficial de inmigración que te hace el caso de ciudadanía no te quita la residencia permanente, como bien ha explicado la abogada Claudia, eso lo tiene que hacer un juez de inmigración, pero obviamente ese oficial va a referir el caso para que comience ese proceso de remoción de la residencia si es que existiera un error. Y ahí donde dice la abogada Claudia que usted tiene que estar bien representado porque obviamente si ya cometieron un error para entregarla, el oficial de inmigración que está analizando tu ciudadanía también puede cometer un error. Y el abogado es el que sabe, el que te puede ayudar para evitar que ese error pueda tener consecuencias para ti, ¿no? Entonces, eh, sí, obviamente, si inmigración tiene bases para retirarte la residencia, te la va a retirar con abogado o sin abogado. Pero el abogado está ahí para evitar que se cometa un error en contra suya. Ese es el argumento. Pero es algo que sí pasa, que sí ha pasado anteriormente. No es algo, insisto, no es algo nuevo que hace inmigración, pero es algo que se está haciendo mucho más estricto ahora. El proceso de revisión ahora es mucho más estricto. Están haciendo de todo en la revisión, incluso han reactivado estas visitas vecinales y visitas a los centros de trabajo, que se había descontinuado esa práctica llevaba años sin aplicarse. Tampoco es algo nuevo, se hacía antes en los Estados Unidos, se dejó de utilizar por años y la administración del presidente Trump, ahora en este segundo mandato y su administración, ha decidido reactivar ese proceso. Para que tengan una idea del nivel de escrutinio que está aplicando el gobierno para aplicar cualquier solicitud de inmigración, en este caso la ciudadanía, que sería el último paso en el proceso de una persona, un inmigrante o un refugiado, un exiliado que vive en los Estados Unidos. El proceso último de inmigración sería obtener esa ciudadanía y eso lo están haciendo también más estricto porque el gobierno está enfocado en evitar que cualquier persona que no merece tener un beneficio de inmigración en los Estados Unidos lo tenga. Y para eso, obviamente, están utilizando muchos recursos y están utilizando el potencial de investigación que tiene el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. En este caso, no es para alarmar, obviamente, es una pregunta que nos hicieron, es una pregunta que por lo rara que es, queríamos traerla por separado para que personas la vieran, para si alguna persona, los I-220A, que es un tema que está muy complicado, que es muy debatido, hay personas que están, personas digo, dentro de las estructuras de corte, estructuras administrativas, hay algunos que están a favor del argumento o creen que el argumento que se está haciendo por parte de los abogados con la I-220A es correcto, pero hay otro grupo, por ejemplo, el BIA, que considera que no es correcto y que la I-220A no puede ser traducida en un parol, por lo tanto no te hace elegible para la residencia. Cosa que está, obviamente, insisto, está discutida, está muy discutida. El onceno circuito parecía estar a favor del argumento de que sí es un parol o que sí era válido para la residencia, pero lo que hizo fue regresar el caso al BIA para que rectifique su decisión o que cambie su decisión de alguna manera. Entonces, a espera de eso están los I-220A. Pero es un caso complicado. Hay cubanos con I-220A que han obtenido la residencia permanente. Y esos casos, si ya tienen tiempo para hacer la ciudadanía, sería saludable que consulten con un abogado de inmigración, que revisen su FOIA y que por lo menos a la hora de aplicar a esa ciudadanía lo hagan seguros, blindados de que todo el proceso ha sido correcto y que la residencia se la aprobaron de manera correcta, de que los argumentos que UCI no se puede aparecer después con algún contraargumento por esa residencia. Entonces, es saludable siempre el proceso de ciudadanía, que aunque parece fácil, es complejo, es delicado y deberían tomarlo en serio y, bueno, tomar todas las medidas, sobre todo si tienes casos que son como estos, que son complicados. Es lo que queríamos traerlo, no, insisto, no es para alarmar, no es para que ahora todo el mundo que está aplicando la ciudadanía vaya con un abogado o piense que va a tener un problema, no es así. La gran mayoría de las personas no tiene problema en su proceso. Es un proceso bastante simple. Los cubanos ahora se han visto afectados por este tema de la pausa migratoria
Pero fuera de eso, y dicho sea de paso, ya se ha reactivado las entrevistas y la adjudicación y los procesos de ceremonia, pero insisto, no, lo normal es que todo sea es un proceso simple, fluido y que termine con una aprobación. Las negaciones son en casos muy por ejemplo, de fraude, o personas que, por ejemplo, también se ve mucho en los casos de ciudadanía, personas que, no tienen, que sí tienen el tiempo, pero que han viajado por largos periodos y a lo mejor sí han pasado los 5 años de que es residente, pero cuando sumas los tiempos de viajes, pues te resta tanto que a lo mejor el oficial te, el oficial podría decir, bueno, no tienes el tiempo porque estos viajes son muchos y tienes que esperar 6 meses más. Es raro que pase, pero puede pasar. Y entonces, todo eso sería bueno que lo discutan siempre con un abogado de inmigración. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.